temas de actualidad vamos a charlar ahora con Tomás Sparrow de la Deutsche Welle. Ya tomamos contacto, nuestro contacto semanal. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos por allá. Bueno, uno de los temas esenciales me parece que tenemos que comenzar por hablar de algo realmente extraordinario que ocurrió ayer con el Parlamento alemán, que aprobó un gasto, podemos decir, millonario, ¿no?, para defensa. Contanos todos los detalles de lo que ocurrió, Tomás, por favor. Es un gasto enorme que está siendo descrito aquí como una decisión histórica en el Parlamento alemán. ¿Por qué? Porque cambia dos paradigmas fundamentales de Alemania en las últimas décadas. Lo que decidió el Parlamento es cambiar las leyes de tal manera que el gobierno alemán pueda endeudarse por muchísimos millones de euros, por un lado, para fomentar su defensa, y por el otro lado para mejorar la infraestructura. Estamos hablando de cantidades enormes de dinero, hasta el punto que hay economistas que están comparando esas inversiones con el costo de la reunificación alemana o con el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de cambios enormes en Alemania, porque dos paradigmas de los últimos tiempos en Alemania era, por un lado, que el país era fiscalmente responsable, claro, es decir, que no se endeudaba mucho, algo que incluso impuso de manera muy controversial a otros países europeos durante la crisis financiera. Y el segundo paradigma, que Alemania no podía ser una potencia militar. Esto, por supuesto, una conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Alemania tenía que ser una potencia diplomática y económica, pero no militar. Y estos cambios, que van a implicar muchísimas inversiones a nivel de defensa y a nivel militar, pues cambian también ese paradigma aquí en Alemania. ¿Y a qué se debe este cambio, ¿no?, en este paradigma, bueno, de la austeridad, como vos mencionabas? ¿Cuál es la lectura que se hace? Se debe principalmente a la situación que está viviendo el mundo, o sea, el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Ustedes recordarán que durante la conferencia de seguridad de Múnich en febrero, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance vino a Múnich y dio un discurso que dejó prácticamente en claras las diferencias enormes que hay en Europa y Estados Unidos actualmente. Y a raíz de eso, Europa, y así lo dicen muchos analistas, despertó a una realidad en la que no pueden contar con Estados Unidos para garantizar la seguridad. Y de ahí que no solamente Alemania, sino muchos otros países de Europa estén intentando reforzar su seguridad en materia de defensa, entendiendo defensa como algo que va más allá de simplemente la compra de armas. E incluye también, por supuesto, ciberseguridad, incluye todo el tema de la inteligencia, de los servicios domésticos de inteligencia y demás. Y eso es una reacción directamente a lo que se está viendo actualmente, a esa idea de que Europa tiene que aprender a defenderse sin el apoyo de Estados Unidos. Y por supuesto, no es algo que solamente le interesa a Alemania, es algo que a nivel europeo, en Bruselas, la Comisión Europea también está fomentando, también con un plan multimillonario que incluso proyecta la posibilidad de que los países compren de manera conjunta armamento, un tema que hace unos años era impensable. Muchos países habían dicho, por nada del mundo vamos a endeudarnos de manera conjunta en temas de defensa, eso es lo que tienen que hacer los propios países, pero ahora se está discutiendo. No se ha decidido, pero se está discutiendo. Así que otro paradigma que puede romperse incluso a nivel europeo. Ahora, Tomás, la gran pregunta es ¿de dónde va a salir todo este dinero, no? Bueno, habrá un endeudamiento, pero ¿de dónde sale? Pues es un endeudamiento, como tú lo dices. La idea, obviamente, en momentos en que Alemania y Europa están también pasando por una situación económica muy difícil. Si Alemania este año continúa en recesión, sería el tercer año consecutivo en recesión y la primera vez desde la posguerra que hay 3 años consecutivos de recesión. Entonces explica por qué también hay cierto escepticismo en Alemania hacia este endeudamiento enorme, porque por un lado hay quienes dicen que si Alemania se va a endeudar, el dinero no debería ir principalmente a la defensa, sino debería ir a otros elementos, a otras áreas. Entonces de ahí que también haya un fondo
millonario para temas de infraestructura, por ejemplo, la construcción de calles, el arreglo de los colegios, todo el tema de la salud pública, ese es un tema. Sí. Y por supuesto, acompañado de eso está la idea de que el endeudamiento viene con una carga enorme para las futuras generaciones, Claro. porque son las futuras generaciones que van a tener que pagar por los intereses que resulten de este endeudamiento. Entonces, entre quienes se oponen a esto, y hay una oposición considerable tanto de izquierda como de derecha. Ajá. Hay quienes dicen que Alemania básicamente está hipotecando el futuro por cuenta de las necesidades inmediatas en temas de defensa e infraestructura. Estimado Tomás, Verónica Recia, los saluda, gracias por este contacto. ¿Y nos podrías contar a quién le van a comprar todos estos armamentos? Porque he escuchado algunas críticas respecto de queremos tener una seguridad propia, independiente de los Estados Unidos, pero a la vez las armas se las vamos a comprar al complejo militar estadounidense. ¿Es así o hay otras alternativas? Hola Verónica, y por supuesto depende de qué exactamente vayan a comprar, porque uno de los temas que también se discute y que incluso se fomenta a nivel europeo es que también deberían comprarse esos armamentos, esos productos a empresas europeas. Puede ser Rheinmetall aquí en Alemania, o Leonardo en Italia, o Thales en Francia, o BAE Systems en Reino Unido. La idea es que lo que se compre en su gran mayoría sea, por supuesto, a compañías europeas, y de hecho se ha visto en los últimos meses que las acciones de esas compañías europeas se han disparado en los mercados, pero también es cierto que el tema de la defensa es un tema en el que Estados Unidos juega un rol fundamental, un rol muy importante. Entonces, la idea tampoco es, por supuesto, desconectar a Estados Unidos de esto. Hay compañías en Estados Unidos que juegan un rol muy importante en el tema de defensa, en el tema de ciberseguridad, en todo el tema del uso de inteligencia artificial para cuestiones de defensa. Y son esos temas también que van a ser discutidos a nivel europeo. ¿Hasta qué punto las compras que se hagan con base en estos préstamos se van a hacer a compañías estadounidenses y hasta qué punto se van a hacer con compañías europeas? Eso es algo que todavía no está claro, pero lo que está claro es que a raíz de estas decisiones a nivel europeo, las acciones de estas compañías europeas están disparadas, porque está clara la idea de que por lo menos el objetivo a nivel europeo político es tratar de comprar lo más posible a empresas que estén en el sector y que estén, por supuesto, aquí en Europa. Tomás, no quiero despedirte sin antes mencionar un tema que tratamos hace un ratito acá en nuestro programa, que tiene que ver con el llamado entre Trump y Putin y este acuerdo de una tregua, pero parcial, ¿no?, con respecto al cese de los ataques a Ucrania. ¿Qué repercusiones tuvo este llamado y esta decisión? Por supuesto tuvo repercusiones, porque aquí en Europa va a estar mirando muy de cerca cuáles son los argumentos de las diferentes partes. Entonces, por un lado, ha habido críticas a que esa llamada no obtuvo los resultados de un cese al fuego permanente o incluso algo más duradero de lo que se acordó. Entonces, ha habido políticos a nivel europeo, en especial de Europa del Este, o sea, de la franja este de la OTAN, los países que están más cercanos a Rusia, si puede decirse así, que son especialmente críticos a la posibilidad de que Vladimir Putin en realidad tenga intenciones de paz. Ese es por un lado. Pero hay algo también interesante que se está empezando a ver, sobre todo entre los expertos y la comunidad de inteligencia, y es un argumento que asegura que si bien los europeos pueden tener posiciones diferentes a Donald Trump y pueden no estar de acuerdo ni en contenido, ni tampoco en el estilo con el presidente estadounidense, que por lo menos es un punto interesante e importante que el presidente estadounidense esté buscando el diálogo con las diferentes partes del conflicto en Ucrania. Entonces, eso es algo que hace algún tiempo no veíamos tanto aquí en Europa. Se daba mucho más el tema de la crítica hacia Donald Trump y, por supuesto, la crítica hacia Vladimir Putin, pero el hecho de que ahora también se estén incorporando estas posiciones, en especial de quienes abogan por una relación fuerte entre Europa y Estados Unidos, que dicen, podemos no estar de acuerdo con Trump en contenido y en estilo, pero por lo menos está intentando dialogar con el presidente ruso, algo que muchos en Europa no habían logrado hasta entonces. Entonces, se ven claramente esas diferentes medidas. Yo creo que la posición más fuerte sigue siendo una
de apoyo a Ucrania en esta situación y de búsqueda de que Ucrania juegue un rol importante en cualquier negociación de paz, porque el argumento clave desde Europa es que Rusia fue el que empezó la invasión a Ucrania y que ese cambio de fronteras por medidas de fuerza y de poderío militar es algo que no puede premiarse ni garantizarse y por tanto debe también cambiarse en discusiones que se realicen de manera diplomática. Pero empiezan a verse diferentes posiciones en todo ese tema. Bueno, veremos cómo evoluciona esta tregua parcial, ¿no? En estos 30 días, ¿no? Y a ver qué depara hacia el futuro. Tomás, un placer como siempre esta comunicación y un gran aporte que nos haces desde allí, ¿eh? Gracias. Un abrazo para todos y muchas gracias. Nos reencontramos entonces el próximo miércoles, con este contacto semanal que tenemos con la Deutsche Welle. Bueno, y es momento ahora de compartir algunas recomendaciones